Bienvenidos a todos a un nuevo podcast de Mentes Dispersas. Este es el capítulo número 12 y estamos con un invitado especial y con Sebas. Bueno, estamos con un invitado, Daniel Dueñas. Autopreséntate, por favor. Hola a todos, mi nombre es Daniel Dueñas, soy estudiante de Administración de Empresas de la mejor universidad del país. Del sur del país. El SENA. Del país. Grande la USCO. Viva la USCO. Y Sebas Borda, que ustedes ya lo conocen, y yo que ya deberían conocerme, pues si están viendo el capítulo 12 ya me han visto. Me dio mucho calor, quiero prender el aire. Espérenme un momento, voy a prender el aire, ustedes sigan hablando ahí. Corte comercial. Ya volvemos. Bueno, pues esto... Pues charlemos mientras llega Creo que la última vez quería agradecer a todas las personas que se quedan ahí para mirarnos. Sí, que a veces se pierden como esas partecitas donde uno está como ese lado humano, ¿no? Como a la deriva, ¿no? Un momento. Sí, como ese lado humano, Exacto. natural. De hecho, sí. De hecho, por ejemplo, yo en lo personal soy un big fan del podcast. Mi episodio favorito es el de Camilo Jiménez. La brujería. La brujería, me pareció. Pero porque es un tema que me gusta, ¿no? Me parece interesante. Yo siento que a muchas personas les gusta ese tema. Sí. A mucha gente le gusta. Es como muy, no sé, amarillista, no sé si es la palabra, o bueno, excava como en la curiosidad de las personas. Claro, tiene como cierto, o sea, es un tema como con cierto misticismo, ¿verdad? Como algo inentendible para muchos de nosotros y que yo creo que para los que lo entienden aún es difícil de explicar, ¿verdad? Porque es como un tipo de don, entonces no hay como una forma de expresarlo como se siente. Al final como somos seres muy curiosos. Exacto. Y ver ese tema ahí como desconocido. Sí. Me pareció el capítulo buenísimo. Sí, y lastimosamente no tenemos muchos cortos, pero pues estaremos sacando los siguientes días. Es la idea. Sí. Para que, digamos, las personas que no les gustan los formatos largos puedan claro, verlos. y esa es la facilidad, ¿no? Que se puede promocionar el contenido mediante cortos videos que son efectivos, como los Reels, los Sí, TikTok. es conocimiento de microondas, como dicen a veces, que es rápido. ¿El conocimiento de microondas? El conocimiento de microondas, suena bien. que es como rápido, ¿sí? Es como de 3 minutos, así como conocimiento rápido. Conocimiento de microondas. Sí, de hecho, sí, de eso se ha mencionado últimamente por el tema, por cierto, de que seguramente ya habrán notado de que hace unos meses ya YouTube puso la posibilidad de usted poner el video a una cierta velocidad. Ah, sí. Entonces como que la gente quiere, lo que dice Sebastián, consumir más rápido el contenido. O sea, no es como quedarse ahí ya. Yo uso mucho ese botón. Exacto. Dentro de eso también hay una crítica, ¿no? Del hecho de que nos detengamos un poco, ¿no? Que a veces vamos muy rápido en la vida, por la vida, o ignoramos muchas cosas, o sí, ignoramos sensaciones que están ahí por consumir cosas rápidas. Sí, por ejemplo, pues yo cuando lo uso es, por ejemplo, viendo tutoriales de instalaciones, de cosas sencillas que son concretas también. Exacto. Entonces como que son 3 minutos de intro, no, yo voy a donde necesito y ya sí. Exacto, eso quería de pronto mencionar, que muchas veces es, por ejemplo, un video largo que habla de varias cosas. Entonces yo sé que ese video habla de algo que a mí me interesa, pero no sé en qué parte del video está ubicado. Entonces yo simplemente acelero hasta que llega a donde quiero llegar y ahí ya, normal. Y después quito el video. O sea, voy a lo que voy. Y también están resolviendo ahí un problema que antes teníamos también, ¿no? O sea, YouTube lo puso es porque nos quiere hacer la vida más sencilla y porque, sí, nos quiere ahí como pegados al contenido. Exactamente. Funciona bien, es que para mí no es malo, no sé. Como no sé, sí, pero contenido rápido. Pues sí, a veces hay que detenerse un poco. Siento eso, nomás, que vamos muy rápido a veces. Sí, y por sí el mundo, o sea, vamos a una velocidad impresionante, eso sí es cierto. Sí, totalmente. Y hablando de velocidad, pues algo que refleja esa velocidad es la inteligencia artificial, un tema que queremos hablar en esta oportunidad. La inteligencia, verdad, bueno, sí. La AI. ¿Tienen alguna premisa con la que quieran empezar a partir de debatir? Sí, pues el miedo. Yo creo que todos tienen el miedo detrás de ella. Y pues también queremos como aterrizarla y saber de dónde nacen esos miedos o si realmente hay una amenaza real. Bueno, yo creo que el miedo a la inteligencia artificial vendría siendo definido por lo que comentábamos ayer, de un posible futuro apocalíptico donde se rebelen las IAs contra la raza humana, ¿cierto?
porque no le veo ningún otro miedo. Tal vez el miedo, bueno, hablando de un miedo profundo, ¿no? Porque está el miedo, pero es un miedo, no sé cómo llamarlo. Por ejemplo, al tema de los empleos, ¿no? De que la IA van a ir reemplazando paulatinamente al hombre en muchos empleos. ¿Sí? Ok. Entonces se va a empezar a perder como esa Ok. capacidad humana para hacer cosas porque simplemente la máquina lo hace mejor. Y Sí, más barato. la máquina no demanda valores, no demanda derechos, no No demanda... demandará o sea, mucho Esto lo vi... mantenimiento, Sí, pero pero es es que todo. eso se paga solo, porque eso lo vi en un restaurante español, estaban empezando a implementar robots que son meseros. Entonces, ¿y por qué surge esto? No solo por ahí pongamos robots, sino que la demanda de los turistas es muy alta y la oferta de los trabajadores es baja y los trabajadores españoles pues no quieren hacer esos trabajos porque son muy negreros y los latinos por lo general tienen una vida muy indigna. Entonces meten a los robots, pagan muchísimo más al principio, pero es que el robot a usted no le exige nada, el Exacto. robot solo trabaja. Y Exacto. aparte es un atractivo porque usted también ir a un restaurante donde un robot le sirva la comida es un punto de atracción interesante para un turista. Sí, pero, o sea, digamos que diferenciemos el tema de ahí con un robot. Porque un robot, pues me imagino que, bueno, más adelante los robots van a tener, sí, ahí adentro. Pero pues las AI poderosas no necesitan como un cuerpo Ok, como, sí, mecánico, eso tiene ¿sí? otro nombre. Eso tiene otro Eso, nombre. O sea, dentro de la AI existe otro concepto que es Machine Learning, creo que es. Creo que el AI se basa en el Machine Learning, que es lo que se usa para los algoritmos, Ujú. para lo de redes sociales, para las predicciones, Ok. o para el entendimiento. es que Y en la palabra... realmente, uy, perdón, eso es un tema estadístico. O sea, él coge los datos que tiene una base, la base, digamos, Google tiene una base de datos gigante y cuando tú escribes algo, lo que él hace es encontrar como un patrón y A- seguir ese patrón. aprender. Sí, eso es lo que es la AI como algo como artificial, ¿sí? Y entonces ahí se entra en la problemática de que esto, sabemos que es artificial, pero digamos en temas de inteligencia artificial estamos avanzados, mucho. Pero en temas de conocer la conciencia, son temas Bueno, muy apenas íbamos diferentes. llegando como ahí, ¿no? Ni siquiera lo habíamos nombrado, la conciencia. Sí, no, Pero la conciencia de la máquina no, la conciencia. humana. Sí, la conciencia como tal. Entonces, Humana. pues, ¿por qué? Humana Porque o de la máquina serían diferentes. Claro. la conciencia como tal. Porque la conciencia es algo a fecha de hoy, ¿no? Enteramente humano, ¿sí? No hay una máquina que tenga conciencia. O sea, tendrá conocimiento, tendrá una serie, o sea, habrá aprendido una serie de patrones, ¿verdad? A conocer al usuario, que es lo que hacen todas las grandes corporaciones tecnológicas, ¿no? Que empiezan a conocer al usuario para mostrarle contenido que seguramente va a consumir, ¿verdad? En Pero, base a los gustos y a lo que él pero busca, eso es observa. estadístico, eso no es conciencia. No hay Claro, es nada de conciencia. estadística, por eso menciono que la conciencia a fecha de hoy es algo, diría yo, enteramente humano. No hay ninguna IA que tenga conciencia aún. Sí, y eso digamos que es algo que disminuye mucho el miedo frente a la I, ¿sí? Porque el tema de conciencia es algo muy extenso que todavía no comprendemos y mucha gente le adjudica como, o sea, como conciencia a la inteligencia artificial cuando simplemente es un sistema Exacto. sí, de estadística. Exacto. Entonces ahí, por ejemplo, podemos ver a traer a colación el ejemplo de Halo y Cortana, ¿sí? Que en Halo, bueno, para la gente que nos ve, seguramente los hombres habrán jugado Halo Los alguna vez. millennials Sí. y la generación Z. Entonces está esta figura que es el humano, el soldado, el super soldado genéticamente modificado, y está el ayudante que es una IA que se llama Cortana, que de hecho es el Cortana es el asistente de Microsoft, nombrado en base a Cortana de Halo, ¿sí? Ajá. Entonces está esta Cortana de que naturalmente tiene conciencia porque estamos hablando de un escenario futurista donde hay cierto desarrollo tecnológico. Entonces Cortana tiene su conciencia, toma sus decisiones, tiene su libre albedrío, pero entonces llega a un punto donde accede a un canal de información mucho más grande, más universal, más amplio, y cambia de postura. Cambia de postura, deja de estar
al lado, digamos, de la humanidad, de la misión humana en ese escenario. Para lo que fue creada. Exacto, y cambia de postura a una postura mucho más neutral y en pro de la conservación de la vida, hasta donde entiendo, ¿sí? Entonces, digamos, ese sería el miedo de una eventual conciencia en las IAs, ¿verdad? Que acceda a conocimiento que nosotros desconocemos y de pronto haga algo que afecte nuestro bienestar, Sí, como que seguridad. se rebela en contra más bien de los ideales y tenga en su poder tanto conocimiento que pueda afectar. Que sea imposible detenerla. Exacto. Porque en teoría es mucho más inteligente que nosotros. Pues es un tema muy complicado porque estamos hablando de inteligencia y de conocimiento, ¿sí? Ajá. O sea, estos les llamamos inteligencias, pero realmente es porque tienen una base de datos. Tienen, digamos, Claro. tú puedes ser más inteligente que yo, pero yo puedo saber más cosas que tú, Claro. ¿sí? Entonces es un tema complicado porque las inteligencias artificiales, como te digo, se basan en la cantidad de datos e información que tiene. La interpretación es lo complicado y ahí es donde entra la relación con la conciencia, porque la conciencia es la que le da significado a la interpretación de los datos. Sí, ¿Sí? totalmente. Entonces, estamos lejos de eso. Entonces, por eso no hay ningún miedo de como que ellas van a tomar una decisión clara, porque igual hay... Bueno, aún Cuando no se- lo hay, pero también es como que es que eso suceda puede caer en un error que a lo mejor no estemos contemplando. Exacto. Y es que ese es el miedo, ¿no? Que pase por error. Claro, es que claramente lo que decía Sebas Borda, el conocimiento, sí, o sea, una cosa es la inteligencia y otra cosa es el conocimiento como teoría, sí, como teórico. Pero entonces, precisamente la inteligencia es cómo se emplea ese conocimiento para resolver X o Y problema, ¿verdad? Entonces, como la IA tiene, en teoría, el conocimiento existente, porque tiene acceso a toda la base de datos que ella desee, pues ella podría tomar una decisión basada en ese conocimiento que tenga X o Y consecuencia que nos afecte o nos beneficie. El temor es claramente que nos afecte, porque si no, no habría temor. Porque habría temor si tomara algo que nos beneficie, ¿verdad? Pero entonces esa es la cuestión. Y pues las inteligencias artificiales de hoy pues ya toman decisiones, ¿no? El tema de los algoritmos. Coge el algoritmo, estadísticas, que es información, es teoría, y en base a eso, con base en eso, empieza a mostrarnos contenido que nosotros consumimos. Es algo meramente de marketing hoy en día, ¿no? Algo con fines de mercadeo para sostener una empresa o unas empresas. Pero entonces ya cuando digamos se salte a un nivel ya no de mercadeo, sino no sé, de supervivencia humana o de desarrollo, de pronto ahí es donde puede entrar el tema de una posible revelación de la IA contra Yo nosotros. siento que ese tema no me preocupa mucho, el tema de que se revele. Me preocupa más el tema a corto plazo, porque digamos que eso está muy a largo plazo, digamos que el tema de que se revele. ¿Qué le preocupa a corto plazo? El tema que decía Daniel sobre el tema de los trabajos, ¿sí? Okay. Así, eso lo hablaba Que suplanten a los humanos. La Tierra es plana, es un libro de Thomas, se me fue el apellido, el man es un columnista o fue un columnista del New York Times y él hablaba dentro de ese libro que poco a poco las profesiones se van a ir transformando, ¿sí? Van a ir desapareciendo. Ajá. Entonces como profesionales es ahí donde está el tema que uno se tiene que adaptar para sobrevivir. Sí, pero esto no es nada nuevo, ¿no? O sea, esto desde la revolución industrial viene sucediendo en masa. Sí, pero ahora es más difícil porque digamos que por ejemplo, yo siento que es más fácil ahora. Mm, O sea, es que la misma tecnología y las mismas inteligencias artificiales que han sido creadas para ayudar al humano nos dan esas herramientas para que uno se adapte, para que... Sí, no es como antes. Claro, sí. También depende desde qué posición lo digamos, ¿no? Porque si no somos gente privilegiada, pues obviamente, pues... Sí, da igual. Hablamos de una media. O sea, que yo siento que al menos una clase media... Bien, con posibilidad, ¿no? de avanzar, ¿no? Porque pues es que hay medias que se van a quedar, gente de la clase media que se va a quedar. Sí, exacto, Entonces, porque esos los van a alguien utilizar. se tiene que quedar. Yo creería que más bien va orientado hacia facilitarle la vida al hombre en cuanto en cuanto estamos hablando a trabajos brutos que requieren fuerza bruta, ¿verdad? Por ejemplo, cultivos, ¿verdad? Ahora hay mucha tendencia a industrializar el campo, el agro. Sí, de hecho tengo una noticia acá. No, pero continúe ya. Por ejemplo, en la revolución industrial, que era precisamente
reemplazar, ¿verdad? Esa mano de obra bruta que hacía el hombre en las fábricas, ensamblando, martillando, fundiendo, ¿sí? Entonces, yo creo que ¿qué va a ocasionar el tema de las IAs? Es una mayor, o sea, nos va a obligar a especializarnos en algún tema, en algún campo. ¿sí? Eso decía el libro. Entonces, claro, por ejemplo, ahora, si usted se pone a ver, probablemente en la época de nuestros papás o nuestros abuelos había mucha gente que se dedicaba a la relojería. Ahora ya casi no. Porque ahora bien se usa el reloj, pero ya no con el fin para el que fue creado, que fue para ver la hora. Ahora es más sino como un artistas. accesorio. Ahorita son como más artistas en ese tema. Entonces, claro, entonces va a obligarnos a especializarnos en cosas que vayan en función de lo que está saliendo de las máquinas. Exacto. ¿Correcto? Eso pues frente al tema, digamos, en trabajos físicos, ¿no? Pero intelectuales, por ejemplo. Pero Les pongo mi caso. espérele, antes de eso le pongo el tema que el que le había tocado y yo lo tengo acá, y es, por ejemplo, Emiratos Árabes tiene un huerto vertical, y los huertos verticales pues no son nuevos ni nada, y se implementa una tecnología muy sencilla, pero es una tecnología que puede desterrar a muchos negocios. Por ejemplo, esto se llama aquaponía, si no estoy mal, que ¿Peces? es... Bueno, es que hidroponía también tiene que ver, pero bueno, es aquaponía e hidroponía. Y uno es con peces, que es como para reutilizar la caca de ellos como abono. Y el otro son construcciones verticales que ahorran un 95% de agua. De cara a los cultivos tradicionales, a los cultivos de tierra. Entonces, por ejemplo, si industrialmente se empiezan a ejecutar, que ya se está ejecutando, esta es una noticia de los Emiratos Árabes, ya están ejecutando granjas verticales que usan 95% menos agua. O sea, con el 5% de agua usted hace lo mismo que antes hacía con toda esa cantidad. ¿Eso que es destierra? Eso pues precisamente no es que entonces tome 1000 puestos de trabajo, pero por ejemplo las empresas de los fertilizantes, bueno, fertilizantes no, miento, de los, ¿cómo se llama el suelo? De los sustratos. Sí, las empresas de los sustratos, pues, parce, van a empezar a caer muchísimo porque ahora usted solo puede cultivar con agua y fertilizantes, no necesita tierra. Entonces se van desplazando, es lo que usted precisamente decía, quería solo cerrar ahí. Es como nos toca sí o sí adaptarnos en cualquier campo, no solamente en el físico. Sí, y más adelante va a haber gente experta en suelos, en cultivo de suelo. Y eso tendrá algún plus. Claro, sí. Claro. Pero lo que quería decir era más que todo enfocado a lo intelectual. Por ejemplo, un caso tal, pues yo estudié contaduría pública y se decía que en 6 años los contadores no iban a tener trabajo. Y sí es más o menos cierto porque ya no tienes que hacer declaraciones de renta, o sea, una inteligencia artificial te la hace así, tú le suministras la información y ¡puf! Aparece. Sí, creo que ya países hacen eso. El tema es que tienes que transformar, nos vamos a transformar y nos vamos a especializar. Entonces, digamos, uno como contador, pues ya esos conocimientos prácticamente no los va a usar. ¿Sí? Entonces sí, va a tener no que igual. va a quedar la parte humana. Solo va a quedar la parte humana. Entonces es la interpretación de los datos. O simplemente... ¿Sí? Y eso. Y más que la interpretación es las emociones que hay detrás de los datos y de la información. Porque obviamente cuando hay información financiera también hay sentimientos, emociones, psicología. Entonces digamos esa psicología pues es un lado humano que nadie nos lo va a quitar. Que una AI por ahora no lo va a hacer y en un largo tiempo pienso yo que no lo va a hacer. Entonces digamos que nos quita muchos plus y nos tenemos que transformar, que eso es lo que decía Daniel, que especializarnos. Entonces digamos los contadores nos volveríamos más financieros, los administradores realmente no sé qué pasaría con ellos. Pues es que la administración es prácticamente tomar decisiones. Sí. Y eso es algo humano, hasta el punto de hoy, ¿verdad? Humano. Pero entonces, claro, eventualmente quizás haya algún tipo de software que usted introduzca los datos y le arroje la mejor opción disponible, ¿no? El mejor posible escenario según lo que usted suministró. Pues ya se apoyará uno, digamos, en eso, ¿verdad? Pero claro, la cuestión es la parte humana. Por ejemplo, en la administración está el tema de no solamente formar una empresa, ¿sí? Estructurarla, poner una misión, visión y buscar un nicho de mercado, sino hablar con personas, con humanos, ¿sí? Porque a fin de cuentas el talento humano es la base de cualquier empresa, ¿verdad? Las personas son las... Ahí está el punto de quiebre, ¿no? Que deje de ser el talento humano lo que valga y empiece a ser tecnologías ya
que un solo porcentaje pueda controlar y ya no necesito 20.000 humanos. Claro, pero Ya. entonces ya eso vendría siendo digamos, característico de qué empresa estamos hablando. Por ejemplo, las empresas fabricantes, muy probablemente las grandes empresas fabricantes tienen más maquinaria que talento humano, porque los procesos son mecánicos, ¿verdad? Digamos, ensamblar, pegar, empacar, ¿sí? Pero ya una empresa orientada al servicio, por ejemplo, al cliente, es precisamente el servicio al cliente, el trato con personas, con humanos, y digamos, concretar como esas relaciones humanas entre oferta y demanda, entre comprador y vendedor. Bueno, y yo no sé, pero yo no quería tocar, no quiero ir a ese tema, digamos que ahí ya comienzan a nacer problemas sociales, obviamente, porque pues si hoy en día es difícil encontrar que una persona con discapacidades encuentre trabajo, poco a poco nosotros, personas normales, vamos a comenzar a convertirnos discapacitados por la misma tecnología. Claro, Entonces pues ahí entra un problema social. No, por eso, no, Perdón, ¿dijo discapacitados? ¿lo dije mal? No, le pregunto, ¿esa es la palabra que emplea? Está... Sí, como discapacitados que, pues, como O sea, que, que vuelvo y te la seamos planteo. inútiles para el sistema en ese momento y cierto por eso modo. quedamos desterrados. pero entonces Como ahí, dijiste, porque pues ya es un problema sistemático. Claro. No estamos hablando de problemas del sistema, porque tenemos que pero el entonces, sistema tiene muchos problemas, pero estamos hablando de como tal, como avances. Las repercusiones que tengan, pues no sé si las quieran tocar, pues. pues entonces, es que sí, claro, eso eventualmente lo que va a ocurrir, pero entonces volvemos a lo que ya he dicho anteriormente, y es que eso nos va a obligar a especializarnos en algo que no esté sufriendo Exacto. ese Y es mudarnos. Y le Exacto. pongo un ejemplo perfecto y es ahorita los programadores. La programación Exacto. y bueno, todos los diseños de tecnología como tal. Es el negocio, ¿no? Esa es la profesión para mí del futuro en este momento. Y mucha gente se está mudando ya. Por ejemplo, yo le dije a mi mamá, le recomendé que averiguara sobre el tema. Le agradó y empezamos a hacer un poco de investigación. Y entre eso encontramos testimonios de personas, por ejemplo, de psicólogos, de gente de trabajos convencionales, de contadores, de gente así, que se están se están convirtiendo en programadores porque es en lo que hay demasiado empleo, hay muchísimo empleo. Entonces, yo siento que igual, o sea, sí va a haber gente desterrada, sí creo que va a haber gente como que a la final no entre en los nichos ni en los trabajos ni pueda aprender porque a lo mejor no tenga las posibilidades, pero también hay otra, huevón, que no necesariamente va a quedar fuera porque quede fuera, sino porque muchos somos muy dormiditos, ¿sí? A veces simplemente no estudiamos un poco más o no nos movemos hacia los trabajos tecnológicos. Exacto. Sí, no, pues obviamente las personas que se van mayor afectadas ya son las que hoy en día, digamos, no pueden acceder a educación superior, por ejemplo. Ok. Entonces esas personas se van a ver aún más afectadas. Digamos que sí, yo ahorita defiendo mucho la existencia del internet, pero la educación básica, la de los 5 a 10 años, yo digo sí, si no tienes esa, sí hay un problema mayor después. Claramente. Pero entonces, bueno, aquí hay varios temas que me gustaría discutir y el primero es precisamente la educación superior. Claramente la educación superior es importante, pero estamos subestimando a la educación técnica y tecnológica que tiene una muy fuerte demanda, por ejemplo, hablando en el extranjero, porque igual nosotros, si bien esos trabajos de la nueva era, como la programación, permiten que uno pueda trabajar remotamente, ¿verdad? A distancias remotas, no dejamos de ser mano de obra relativamente barata comparada a los países de origen Muy de barata. esas empresas. Sí, total. Por ejemplo, yo he conocido casos de personas que se instruyen por Platzi, que es Ajá. una plataforma, si no estoy mal, fundada por colombianos, por un colombiano y un brasileño, creo. Sí, ¿cómo se llama el colombiano? Freddy Vega. Eso. Saludito por si nos o sea, ve. Y el curso es relativamente económico y hay gente que está facturando $3,000 mensuales Sin duda. trabajando como programador a una empresa Marica, gringa. Yo vi un video hace poquito. ¿Y tú qué trabajas? ¿Cuánto ganas? No, gano $30,000 a $40,000 al año programador. Y así muchísimos casos, muchos programadores. Exacto. Y Gracias. entonces también, bueno, volvemos de nuevo a la especialización, porque no es simplemente aprender yo a programar, es que me debo exigir y debo, por ejemplo, hablar inglés. Porque ¿cómo voy a programarle a una empresa gringa si no sé hablar inglés? Es absurdo. Sí. También. Entonces hay que especializar los Y conocimientos. por ejemplo, O sea, de eso también hay un conocimiento- curso para hablar inglés para las empresas. Por ejemplo. Exactamente, y es un conocimiento multidimensional porque tengo que aprender a programar, tengo que aprender a hablar inglés. Muy seguramente tendré que aprender la legislación
del país de Es origen que de esa la es la empresa. cosa, que de pronto nosotros aquí percibimos como, uy, me voy a volver programador y listo, ya tengo trabajo en el Exacto. extranjero. Sí lo hay, sí está el espacio para tenerlo, sí lo hay. Lo que pasa es que, claro, lo que dice Daniel, es una vaina multidisciplinaria que la gente no ve como, soy bueno para los números, entonces puedo programar. Bueno, a lo mejor sí, pero es que lo que tienes de verdad que aprender y que saber y que todo, es mucho, es una carrera, es una Exacto. carrera más. Lo que pasa es que es lo que ahora te está dando el dinero. Eso sí es Pero sencillo. frente al tema del sistema de educación, ¿quieres hacer una crítica frente a él? Sí, es que yo que siento... la crítica creo que ya yo todo el mundo siento- la percibe. O sea, es obvio que los sistemas educativos, o por ejemplo el de la universidad, es supremamente aburrido, es supremamente atrasado, es lo mismo. Claramente. O sea, yo realmente creo que estaba viendo el podcast con Harija, que fue el último podcast que sacamos. Cuando se sale de la universidad. Él se sale de la universidad, dice, yo no podía estar sentado ahí. Y pues hablamos del esquema, güey, es que es en serio, o sea, ¿cómo vas a atrapar 30 personas generando un mismo esquema para todos, güey? Qué aburrimiento. Claro, Sí, exacto. y el esquema no estaba mal, pero está mal como que todavía sea el mismo. Eso es lo que está mal. Exactamente. De hecho, yo no le quito absolutamente ningún mérito a la universidad. Creo que es muy valiosa. Sin duda. Sí. Y, Sí. pero igual también tiene que ver mucho la disposición de cada quien, ¿no? Si yo voy simplemente a recibir la clase y chao pescado, Las va a quedar- curvas de aprendizaje de me va a quedar nosotros. exactamente en un profesional mediocre, hablemoslo así, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre? Precisamente el modelo educativo actual tiene que transformarse, porque todo se está transformando, el modelo no puede ser la excepción, y menos hablando de la educación. Pero entonces mi cuestión, lo que mencionaba hace un momento era, se está dando, yo creo, demasiada importancia a la universidad, ¿sí? Y se está quizás descuidando los institutos que dan cursos técnicos y tecnológicos. Por ejemplo, el SENA saca, yo creo que incluso profesionales, no saca profesionales, porque saca técnicos y tecnólogos, pero saca Como mano de más obra, capacitada. mano de ¿o qué? obra mucho más capacitada en muchos casos que la universidad. ¿Y por Sí, qué es esto? realmente. Porque tienen un modelo más exigente. El SENA exige muchísimo más que una universidad. El SENA se le exige prácticas, tiene que cumplir un horario, tiene que uniformarse. O sea, es una cuestión disciplinaria y al final de cuentas la disciplina es lo que hace al hombre. O sea, sí estoy a favor de eso, pero también estoy en contra de eso porque crea personas muy buenas para trabajar. Y la universidad también genera personas muy buenas para criticar. O sea, el pensamiento crítico que tú construyes en la universidad o la inteligencia Sí, también sociales. eso es identidad, o sea, todo eso. Solo que contemplemos la cantidad de pérdida de tiempo y dinero que implica también la universidad, ¿sí? Y pérdida en sentido de que, claro, yo me puedo sentar a filosofar y no está nada mal, tendré mi tiempo para hacerlo en mi vida en general, Sí. pero hoy en día, 5 años, repetir materias de relleno, todas esas cosas son pérdida de tiempo, güey. No, yo no digo que es que tengas que perder. Yo conozco amigas que, o sea, incluso yo llegué a octavo semestre sin estar perdiendo montones de materias. Y me quedaba espacio para crear un pensamiento crítico, aprender, porque Es ahí un hay pensamiento muchísima crítico. gente. De hecho, sí. Hay mucha gente con diferentes perspectivas. Sí. Entonces, genial eso. En el Digamos- SENA no hay eso. En el SENA tú llegas Exacto. a estudiar, tu uniformado, eres un muy buen trabajador. Sí, pero no sé, yo difiero un poquito porque entonces es como si la universidad fuera ese único espacio. Y no. yo siento que ese espacio y esa búsqueda de donde se encuentra eso no solo se encuentra en la universidad, el mundo es eso. Entonces, Sí, pero yo sí apoyo lo que dice Sebas Borda. Quizá la universidad por esa parte sí tiene una superioridad a los institutos técnicos y tecnológicos. La universidad precisamente es un espacio donde se debate, ¿no? Y ese debería ser precisamente una de las razones principales de ser la universidad. Sí, esa es la premisa de una Exacto, universidad. exacto. Ahí sí, Ok. eso sí es verdad. Ok, La universidad totalmente permite muchos de esos espacios de intercambio de ideas y debate y es muy chévere. Pero entonces, por ejemplo, volvemos al tema del modelo educativo. Yo tengo, por ejemplo, quiero traer, no, obviamente no voy a dar un nombre propio, pero sí tengo un profesor que es muy respetado en la universidad porque el docente tiene una gran cantidad de libros e investigaciones. Pero entonces la clase que da es una clase que se vuelve como como mecánico. O sea, él pone el mismo, es un trabajo, sí, todo el semestre se hace un trabajo de investigación, pero pone el mismo trabajo para cada semestre hace no sé cuántos años que está dando esa clase. Entonces uno hace lo mismo y hace lo mismo y hace lo mismo. Y realmente el trabajo primero
de tanta repetidera, pues sí, llega a un punto donde los datos no hay mucha variación en los datos, ¿verdad? Y segundo, es algo que como tiene tantos años de antigüedad, a día de hoy aporta poco o nada a las necesidades de hoy. Y es que, por ejemplo, con cada producto, con cada servicio, ¿sí? Hablando del tema de la especialización, nunca se debe enfocar en el servicio que se presta, sino en lo que se necesita en el mercado, lo que demanda el mercado, no en lo que nosotros ofrecemos. Eso me recuerda a una frase, que es no enfocarse en la solución, en mi solución, sino en entender el problema. Exactamente. Por ejemplo, eso me recuerda también a otro caso que vi especial un día, estaba leyendo, ¿sí? Y me topé con una noticia que decía por qué Vic, la marca de esferos, estaba... Vic, la marca de También esferos. es la de mentas, ¿no? La de cositas para la garganta. No, eso Vic es Big Vaporub. Vaporub. Pero no. Las abreviaturas a la verga. Es Vic. Vic es marca de esferos y de briquettes. Sí. Sí, la del muñequito. Sí. Que es como un poquito naranja, negro. creo que es. Ajá. Entonces decía que por qué había fracasado, ¿sí? Entonces, que claro, que al principio fue la bomba porque estaba el modelito ese del esfero transparente y se le veía la tinta y tal, y una novedad, ¿cierto? Pero entonces que se quedó ahí. Y que el mercado se fue transformando y Vic se quedó ahí. Entonces decía la premisa que acabo de decir, que el mercado nunca debe tomarse por el producto que nosotros ofrecemos, sino por lo que el mercado necesita. Hay que adaptarnos al mercado, a las exigencias del mercado. Bueno, entonces... Y eso pasa con la universidad. Eso es lo que traía esa colación con la universidad, que realmente no aportaba muchísimo. Entonces se entorpecía ese proceso, se entorpecía. Llega a entorpecerlo, sí. De hecho, por ejemplo, bueno, ahí ya hablé del docente, digamos, en el que no estoy muy de acuerdo con su método. Ahora voy a hablar de uno que sí. Hay un docente que yo lo respeto mucho, creo que es una persona muy conocedora en muchos campos, y él precisamente hacía esta crítica, decía que quería armar un currículo en el que realmente se conectara al estudiante con lo que el mercado estaba exigiendo, ¿sí? Hermano, si usted quiere ser un profesional, usted tiene que haber entrado en ese campo, haberse untado, ¿sí? De esto, vaya, no me importa que deje de estudiar un semestre, pero vaya y haga una práctica, trabaje, cumpla un horario, aprenda cómo es que se trabaja en una empresa. Y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? O sea, eso es lo que se necesita. Sí, no nos sirve de nada la teoría y la teoría y la teoría si primero no se actualiza y segundo no se aplica. Uy, eso es supremamente importante porque uno mira el pénsul, pues de pronto para los que no sepan es como la malla donde están todas las materias que uno va a ver durante la carrera y dice, creo que dice 2005, güey, 2005. Claro. O sea, eso es que está muy desactualizado. Sí, igual hay güey. cosas que sí, que pueden ser desactualizadas, que son necesarias, que para mí serían las bases de cada carrera, ¿no? Lo Sí, importante, lo totalmente. fundamental. Pero de ahí para allá es lo que yo les decía, hay una pérdida de tiempo grandísima y también más que tiempo es importantísimo, pero también hay una energía, ¿no? Porque usted le bota energía, le bota estrés a esas materias que nada que ver. Y eso a mí se me hace una pérdida, güey, no sé. Yo, Claro. por ejemplo, no le entiendo saco mucho. el tema de las selectivas, weón. Bueno, en el tema de selectivas es Un algo... amor-odio, tengo un creo amor-odio. que es obligatorio, pero entonces depende. A ver, hay dos tipos de electivas en la maravillosa USCO, donde yo estudio, en mi universidad. Hay dos tipos de electivas, que son electivas de profundización y electivas institucionales, si no me falla la memoria. Entonces, las de profundización es precisamente electivas donde usted profundiza alguna rama del conocimiento en la que usted está desenvolviéndose, ¿sí? Por ejemplo, yo estudio administración de empresas, una de esas electivas de profundización es gerencia de compras. Está relacionado con mi carrera. De pronto a mí me gusta ese tema, entonces voy a verlo. Sí, como la electiva. Y la electiva institucional es como una opción que le da la universidad para usted de pronto explorar otro tipo de asignaturas o de ejercicios diferentes de su carrera. Por ejemplo, hay una electiva de ajedrez, ¿sí? Entonces la gente que le gusta el ajedrez va y mete la electiva de ajedrez y juega ajedrez y aprende ajedrez. Más bien yo creo que lo que Sebas Mora está diciendo son las materias institucionales. Por ejemplo, medio ambiente, ¿sí? Eso no es una electiva porque es obligatoria, pero es una materia institucional, o sea que la ve todo el mundo, toda la universidad ve medio ambiente. Claro, ¿cuál es la cuestión? Estas materias, y los que estudian muy seguramente estarán de acuerdo conmigo, demandan mucho tiempo, porque los trabajos que ponen son muy extensos, ¿sí? Y yo creo que ahí es donde difiero con eso. No deberían demandar tanto tiempo, porque son materias sencillas, digamos hablándolo así relativamente.
Pero Sí. entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, los que estudiamos en jornada nocturna porque trabajamos en el día, tenemos que responder a nuestro trabajo naturalmente, tenemos que responder a las materias de línea, perdón, que son las más importantes porque si perdemos una nos atrasamos en el semestre, si ya no salimos en 10 y no en 11. ¿No? Y además de que son las más importantes, es la que más energía le das porque quieres aprender eso. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con estas materias como medio ambiente que le demandan a uno una cantidad exorbitante de tiempo? Que usted muchas veces tiene que ir a hacer un trabajo de campo, tiene que ir a tal sitio, tomar registro fotográfico, tal investigación, tal cosa, ¿sí? Demanda mucho tiempo, más del que debería. O sea, por esa parte, no sé si se podría... Claro, de pronto es importante conocer ese tema, sí, no digo que no, pero entonces habría que revisar la relevancia que se le da a esas materias. Sí, a lo mejor haya materias que sirvan para algo, pero disminuir la exigencia. Exacto. Sí, a lo mejor disminuir. No, y la es exigencia. es gracioso porque yo tengo, o sea, yo recuerdo muchas cosas de medio ambiente y aprendí demasiadas cosas, güey. Y las tengo aquí en mi memoria que son datos interesantes nomás. O sea, realmente en un tema profesional no los voy a utilizar jamás. Pero yo te puedo hablar de que el Amazonas... Pues eso viene siendo aportas a la cultura general. Exacto. sí, Que no está mal. Yo creo que eso me parece muy cool que todos tengamos un Exacto. poquito de cultura general. Solo Pero que me la impongan ya es otra cosa. que ese es el tema, güey. Sí, quiero que... uno tiene que tener cultura general, pero pues me refiero a que eso uno lo hace de su casa, sus Como cosas. por Pero, voluntad, sí. sí. Aprendo cultura general por Yo voluntad. no lo veo tanto así. Yo creo que yo entiendo el punto de vista de la universidad y la docencia en ese sentido porque se supone que vamos a formar profesionales íntegros, ¿verdad? Que están conectados con las necesidades de la sociedad porque a fin de cuentas somos actores sociales que vamos a precisamente buscar un desarrollo para la sociedad porque esa es la función de la universidad como actor social, propender de profesionales que ayuden al desarrollo de la comunidad. Y para ese desarrollo de la comunidad tenemos que estar claramente conscientes de los problemas de la sociedad, como por ejemplo los problemas de medio ambiente. Yo también aprendí mucho con medio ambiente, tema de la huella de carbono y no sé qué, Sí, es sí, chévere. Pero entonces mi inconformidad es la exigencia en cuanto a los trabajos o a las tareas que se ponen en esas materias. Creo que demandan más tiempo del que deberían y sobre todo para la gente como indique que tiene un trabajo, que tiene una familia y debe responder de una u otra forma. Claro. Y por ejemplo, también ayer veía una discusión al tema de los proyectos de grado, ¿sí? Que están como también mucha gente inconforme, porque eso es un tema también que demanda bastante tiempo y muchas veces se queda solo en papel. No se quedan La allá investigación. en la Archivados. biblioteca archivados y no se Exacto. hace nada con ellos. Y es también, o sea, también por esa misma naturaleza del ejercicio, del proyecto de grado, mucha gente toma eso es precisamente como para salir del paso. Me quiero graduar, voy a hacer un trabajo de lo que sea, no me importa. Le pongo los requisitos que me pidan y ya, tome firmado, aprobado por la junta. Buscar pasar. Y ya Exacto, está. y listo, me gradué y eso se queda ya. Esa es la realidad de gran parte de Latinoamérica, ¿no? O sea, yo también empleaba eso, por ejemplo, en el colegio. Había cosas que, hey, necesito pasar. Simplemente voy a entregarles lo que me piden. Pero mi ser, mi persona está cerrada al aprendizaje. Exacto, Pero no me interesa. exacto. A esa clase de aprendizaje. Claro, a eso en específico, claro. Sí, y es muy raro porque, o sea, ya uno llega tan saturado a ese nivel, 10º semestre, que lo último que quieres es hacer un trabajo, güey. Sí, totalmente. Apoyo. Tú llegas Estoy en 10º semestre y yo digo como, ya no más. ya no quiero más trabajos y le mandan un trabajo ahí larguísimo. Ya no una quiero tesis. vivir ese sueño. Sí, ya. No, pero es curioso porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de la administración y la economía, ¿sí? Eso es lo que los economistas... Tenga cuidado que ahí en TikTok está todo tipo de personas. Sí. No, entonces... Esos individuos. No, No, entonces, sí. Pero yo, por ejemplo, en 9º semestre, yo decía como, uy, realmente eso me gusta. Porque ya estaba... ¿En cuál? En 9º. En 9º. Sí, pero entonces yo creo que era más también de la sobrecarga que, sí, de tanta vaina, papá, y trabajos y tal. Sí, Entonces- buen punto. Entonces yo como... O sea, usted se empieza a cuestionar Sí. de tanta saturación. Sí, pero no es porque no me guste, sino porque realmente estaba un poco harto. Claro, de claro. tanta carga, sí, académica, llamémosla así. Académica, esa es la palabra. Sí, no, pero ya uno se despeja un poco de eso y... Bueno, por ejemplo, usted está en 10º en este momento. Sí, Son 10 los que usted cursa. sí. El 10º
¿Le rajó espacios? ¿Le dio calma o lo cogieron también como a rata? No, Yo creo de que eso hecho- depende de cómo haya llevado sus materias. Por ejemplo, Bueno, cierto, mis, es que- mis últimas materias me van a tocar, si yo vuelvo a la universidad, no, yo quedé en octavo semestre, pero si yo vuelvo me queda un poquito pesado. Depende de cómo las arme, ¿no? Porque puedo echarme 2 años o 1 año pesadísimo. Es que eso depende. Y yo por ejemplo, es que en octavo ya no puedo terminar las Pero, materias. y una pregunta ya tocando el tema, por ejemplo, que usted se salió en octavo semestre. Le hizo falta 1 año en teoría, ¿cierto? 1 año en teoría para graduarse. 1 año juicioso, en teoría. ¿Y hace cuántos No, decidió graduarme no, salirse? terminar materias. Vale. Le Y falta el por ahí proyecto de 2. grado. Ahí falta el trabajo. Esos son Por ahí 2 para graduarse. casi 2, sí. Listo, digamos que 2 años. ¿Hace cuánto tomó la decisión de salirse? ¿Hace 1 año? No, güey. Inicios de 2020. O sea, Pandemia. hace, La pandemia me hace sacó de la 2 universidad. años y algo. La universidad, la Como pandemia me que sacó de la estaba universidad. buscando una excusa y llegó la pandemia No, y se no, salió. no tenía una excusa, güey. No, no excusa. Entonces, ¿qué era? No, o Porque sea, la carrera no o le sea, gustaba. la carga emocional que me produjo la pandemia fue una excusa. Bueno, ponerlo así No, es muy güey. lindo para salvarte, pero... Salvarte, lindo, ¿cómo que lindo, güey? No, pero... Bueno, ¿por qué se salió entonces? Por la pandemia. Sentía una carga emocional muy grande. Como que estaba güey. abrumada, no sabía si el mundo se iba a acabar y estaba pendiente de los trabajos. Podría ser, sí, también. Ok. Pues estaba abrumado, no me sentía bien estudiando de manera virtual. Siento que yo apoyo la virtualidad, pero en ese momento sentía que la virtualidad estaba fatal. O sea, no sé, habían como 18 tipos de links, no sabía cuál ingresar. Ok. Era Pero horrible, güey. ahí va mi pregunta. Los profesores no sabían llevar las clases por manera virtual. Claro, no están entrenados para ello. Ahí va la pregunta. Si hace 2 años y peguele usted se salió del sistema educativo tradicional, ha pasado todo este tiempo, volvimos a una nueva normalidad entre comillas, ya volvemos a salir todo. ¿Cómo lleva el tema del aprendizaje hoy? ¿Cómo se siente entonces que es su línea de aprender cosas, habilidades, carreras? ¿Cree que cree que es muy diferente y le da valor a lo que vio en la universidad o encontró su propia manera de autodidacta de aprender? El valor que le doy a la universidad es ese que dijimos, el social. El tema de encontrarse personas que te están enseñando, me pasó mucho, digamos que yo pues también soy una persona curioso y abierto a la gente. Entonces yo veía a alguien leyendo un libro en la universidad y estaba desparchado y también me le acercaba. ¿Pero qué es eso? No, eso es del neoliberalismo. Y me tiraba una chorrada y comenzaba a preguntarle. Sí, creo que ese es el jugo de la universidad, ¿no? Sí, eso me parece totalmente. Y valiosísimo. yo, Sí, guau, demasiado. bro, genial, listo. Oye, bro. Y ya uno genera una relación ahí. Que es Camilo ¿Quién? Creo que es. Ok, sí por sé ejemplo, quién es. El sí, músico. Sí, Camilo, ¿quién es el de la máquina, no? sí, Ajá. él. Sí. Por ejemplo, esa fue una de las experiencias que me marcó, por ejemplo, eso, que me le acerqué y aprendí mucho. En un momentico, bueno, fue un lapso de tiempo. Y yo, brutal. Él Eso. estaba leyendo un libro de neoliberalismo. No sé qué estaba leyendo, pero comenzamos a preguntar, no me acuerdo, pero comencé a preguntarle y aprendí de eso, aprendí otras cosas y me sentí muy bien. Eso es lo que valoro. Digamos que el Vale. tema de la, Ahora ya en el aprendizaje como tal. como tal en las materias. Para lo que usted entró, que fue como formarse para una Exacto. línea económica, laboral. Aprendí lo necesario. O sea, unas cositas sí me gustaban de la Los- carrera como tal, Sí, pero no lo suficiente como para quedarme en ella. ¿Contaduría? Contaduría ¿Usted, por pública. ejemplo, podría ejercerla hoy en día? ¿Se siente preparado? No. ¿No? No, para nada, estoy lejísimos. Incluso cuando estaba estudiando todavía no me sentía preparado, güey. Y eso es Bueno, un tema. eso porque- respondía mucho también, ¿no? Sí, porque ya es un tema práctico y es donde el SENA, digamos, se lo arrolla a uno, porque en Claro. temas prácticos esa gente Y anda la todo gente, el día. parce, y hay muchos memes malos acerca del SENA, güey. Es que O sea, yo me paro duro. Yo no estudié en el SENA porque ni entré. Pero me paro duro porque esa gente sí forma mejor y lo sacan al menos a veces con trabajo, güey. Parce, allá en la universidad llegaba gente que había hecho un curso en el SENA no sé cuántas horas y llegaba y nos daba así cachetadas. Claro, ¿no? es que- Porque esa gente ya tenía la práctica, bueno, profesor, listo, hagan un cheque y no sé qué. ¿Y usted cómo sabe? No, Estudié en el SENA. Estudié en el SENA unos cursos y ya. Y uno como que, uy, hijo, no se sentía muy estúpido. Claro, son más marica. completos. Sí, o sea, ya hicieron la práctica. Y es algo que le falta a veces mucho a la universidad en temas prácticos. temas operativos, diría yo. El SENA, operativamente hablando, es mucho más complejo que la universidad, mucho más Más completo. eficiente. Más diría usted. eficiente, claro. Los que salen del SENA, los tecnólogos que salen del SENA, salen siendo totalmente capaces de hacer su trabajo. O sea, claro, depende también del tipo del estudiante que son, ¿no? Pero los que salen bien, salen aptos para cualquier trabajo. Sí. Tal vez lo que decía Sebas Borda. Pero entonces aquí entra otro tema como sí, como en el que
quizás difiere un poco y es, sí, la universidad es un espacio que facilita el intercambio de ideas y una postura, digamos, social, ¿verdad? Pero entonces el problema está en quedarse ahí. Hay que tener mucho cuidado. Sí, El es problema cierto. está en quedarse ahí porque... En quedarse solo con la información y no emplearla. Sí, Ese es quedarse el solo con problema. el debatir, pero realmente ¿qué estoy resolviendo? Claro, totalmente, ¿Sí? porque al final el mundo económico es una solución de problemas a diestra y siniestra. Exactamente, El dinero solamente es como la herramienta, es como el camino, exactamente. pero la solución de problemas es por lo que uno entra a estudiar algo. Exactamente, entonces, ¿qué estoy resolviendo? Por ejemplo, yo diría, sí, hoy a día, o sea, que el pensamiento uno va cambiando, ¿no? Pero yo diría que hoy día que precisamente la mejor forma de yo resolver un problema de mi comunidad es saliendo a dar empleo, ¿sí? Como administrador. Ajá. Yo me puedo quedar con usted a debatir si la escuela austríaca de economía o si el neoliberalismo o el progresismo y nos podemos aquí tirar días hablando de eso, pero no vamos a resolver absolutamente nada. La mejor forma de resolver el problema es yo saliendo, poniendo en práctica lo que aprendí, montando una empresa y dando empleo. Y demostrando que sus ideales son efectivos también. Exacto, ¿No? dando empleo, aportando al desarrollo de la comunidad, al desarrollo de la familia, porque claro, cuando yo le doy empleo por ejemplo, a un muchacho, ¿sí? No le estoy arreglando la vida al muchacho, ¿sí? Ni le estoy facilitando la vida solo al muchacho, se la estoy facilitando al muchacho, a la familia del muchacho, a la tienda donde compra el muchacho. Pues yo siento que Está es aportando cierto. a la Yo siento- sociedad. Yo siento que exacto. sí es cierto. Obvio, uno tiene que salir ahí a trabajar. Pero la crítica siempre tiene que estar ahí. Yo siento que uno se puede tirar esas charlas, pero obviamente llevándolo de la A la mano realidad, con el trabajo. con el hecho, sí. Me toca camellar, me toca ayudar gente, pero ver que hay un error sistemático y hablar de ese error sistemático y atacarlo y tratar, porque a veces los esfuerzos son nulos. O sea, tú te puedes poner a ayudar a alguien, a darle trabajo, pero sus condiciones por el sistema, por el otro lado, por el que tú no ves, son horribles. Y puede que estés añadiendo algo a su vida, pero no es suficiente. Entonces, por eso digo, la crítica sistemática tiene que estar ahí. Sí, la y crítica darse no duro, debe salir. Es que la idea nunca tiene que morir. pero uno no tiene que parar. acompañada O sea, no acompañada tiene de la que acción. parar y quedarse tan tan como en aceptar y filosóficamente. ya. Las ideas, Sí, no dejarlas ahí no nomás. quedarse ahí, claro. Sí, y digamos que eso es la crítica que hacemos con lo que hacen los estudiantes. Plantean ideas allá y quedan en las bibliotecas y son el inicio de muy buenas ideas. Hay gente que crea, no sé, empresas, Sí. crea Sí. soluciones. Sí, y hay quedan gente que ahí. sí lo emplea y a la final esa es la gente que Sí, termina que dominando el Parce, mundo. que transforma el mundo. controlando. Yo admiro mucho a esa gente que coge un proyecto de grado y cuando ahí tiene una empresa o tiene severa fundación, yo, wow, bro, Por ejemplo, genial. hay un ejemplo muy bueno de eso y es los que viven en Bogotá muy seguramente conocerán Crepes and Waffles, ¿sí? Que es una heladería, creo, con crepes Y pero con se llama- waffles. y con waffles. Entonces, es una heladería muy famosa de Bogotá, ubicada en los centros comerciales de mayor caché, llamémoslo así. Y usualmente, una de las características es que usualmente mantiene muy llena, ¿sí? Está llena de fila. En el momento que usted vaya, hay fila. Siempre hay gente, eso Sí, sí es seguro. exacto. Siempre hay gente. Entonces, esta empresa nace precisamente de un proyecto de grado universitario. No desconozco ¿Sabe? No no, sabe la cuál. universidad ni la persona no. Pero sé que nació de un proyecto universitario, ¿sí? Y entonces tenía el componente innovador de ese entonces, que era el modelo de servir el heladito en el crepe y en el waffle. Entonces, claro, es algo que es nuevo, innovador, novedoso. Y fuera de eso, pues, que tiene calidad en sus productos. Porque, como indico, está ubicado en las zonas pudientes de Bogotá, en los centros comerciales en su mayoría. No, y de Colombia en general. O sea, Claro, sí y es muy una empresa grande. exitosa. O sea, Crepes and Waffles puede presumir de que tiene éxito. Porque, como indico, usted va y cuando usted vaya hay fila. A mí lo que me recuerda a eso era un amigo que pues, él estudió en los Andes y tuvo la oportunidad de conocer en carne propia cómo crearon o nació Rappi. Entonces les comentaba que ellos pedían regalaban donas para que descargaran la aplicación de ellos. Ellos mismos desarrollaron la app, yo no me acuerdo cómo es el tema ahí. Sí tienen líneas de códigos de ellos, pero yo creo que después levantaron inversión y ya metieron, Sí, de hecho pagaron. eso sí se sabe, ¿no? Que es la única que ha recibido inversión de Silicon Valley. Exacto, el CEO de Rappi, creo que es un caleño, ¿sí? No me acuerdo el nombre, pero sé que es caleño. Y tiene lucas. Él, claro, no es la primera, Sí. no es la primera empresa que el man intentaba montar. Él, de hecho, duró unos años con una empresa, creo que de entregas, de encomiendas,
de encomiendas, pero no... Casi delivery también. Sí, exacto, delivery, esa es la palabra. Y después se consolidó ya lo que es Rappi. De hecho, Rappi era una empresa... Lo que pasa es que uno está acostumbrado a ver a Rappi como en la empresa de delivery, ¿sí? Pero Rappi en sus orígenes, y creo que aún, no sé, desconozco ya qué modelo de negocio tengan, pero ellos tenían un servicio muy particular, a tal punto de que usted podía contratar a un Rappi amigo para jugar un partido de fútbol si le faltaba uno, ¿sí? Usted le faltaba a alguien para jugar fútbol, Rappi, venga, necesitamos un jugador. ¿En serio? Sí, se lo juro. Usted quería jugar Xbox y estaba solito en su casa, se contrataba un O sea, el Rappi. servicio de compañía, pues. Exacto. Y el man venía y jugaba. Claramente tenía sus limitantes, ¿no? Usted no podía hacer tal cosa. Pero... pero sí, o sea, tenía... O sea, eso fue como algo claramente que irrumpe positivamente en el mercado porque presenta algo absolutamente novedoso, ¿sí? Total. Está muy interesante, güey. Sí. Esos sistemas se usan mucho en Asia, ¿no? En los asiáticos usan Corea, mucho sistemas de en compañía y Corea, todo en eso. Japón he visto algo así. En Japón creo que contratan novias, ¿no? Bueno, los Sugar creo que eso, hay documentales y todo. Y también amigos. Damas de compañía. Amigos, güey, Sí, amigos. amigas de Amigas. compañía. Damas de compañía, sí. La profesión más antigua del mundo. No, el negocio, ¿no es? ¿O es lo mismo? La profesión. No, porque un negocio comprende más cosas. Sí, Pues si usted ejerce la profesión ya es un negocio, ¿no? ¿Cómo es profesional un si no es un negocio alrededor de lo que Un tiene? negocio tiene un capital detrás, siento. Un negocio tiene... Capital humano. Pero eso ya es capital humano. Sí, podríamos discutir eso, sí, es interesante. Tal vez el negocio yo lo comprendo más como oferta y demanda, ¿no? Pero entonces claramente entraría también en Todo ese juego. está adentro, sí. Sí, digamos que es un negocio. O sea, es como ser hoy en día freelancer. Es básicamente lo mismo. Pero tú no dices, tengo un negocio, soy freelancer. Pero el momento... Soy Pero, es que pero hoy en día la marca personal se reconoce como un negocio independiente. pero exacto, el momento de Ok, hecho... ante una entidad comercial, obvio. tienes Pues un ante la negocio, sociedad, eres ¿no? persona es que natural. el negocio se efectúa cuando se ejecuta la orden de compra-venta del bien o servicio. Ahí nace está, el negocio. ahí Tengo está. un negocio. Imagínate. O hice un negocio. Exacto. No, tener un negocio y hacer un negocio es diferente. O sea, Sí. tener un negocio y hacer un negocio es diferente. Porque es que nosotros conocemos el tener un negocio como tener un local comercial. Sí, Eso es tener un negocio. para nosotros. O si bien no un local comercial, sí algo de digamos, ¿Entra y sale dinero? un establecimiento o una infraestructura comercial de algún tipo. Tener un negocio, ¿sí? Ya. Por ejemplo, yo tengo un negocio virtual, ¿sí? No tengo un local comercial abierto al público, pero debo tener una infraestructura que por lo menos me permita tener la ropa guardada siguiendo ropa. Pero si es un negocio de servicios. Tengo El que tiempo. tener el capital humano, porque el capital humano suena raro, ¿no? Capital humano. Pero capital Eso humano es es un- una es un- verdad. O Es sea, un término utilizado en el Mercantil, mundo de sí. los negocios, claro, capital humano. No, solo que suena feo, sí, solo digo eso. Los valores y la moral. De hecho, Qué el lindo. capital humano suena lindo. Porque, Es que es tierno, sí. Es sí, como, no, ay. porque se refiere, de hecho, o sea, Talento humano enaltando suena el mejor. valor del personal de ¿Qué las está empresas. qué? Enalteciendo. Ah, vale, vale. Enalteciendo es la palabra. Sí. Enalteciendo el valor del personal de las empresas. O sea, dejan de ser empleados y se convierten en capital humano. Sí. Bueno, nunca dejan de ser empleados y nunca dejan de convertirse en Claro, empleados. pero es que si usted le dice al empleado que es empleado, más se va a sentir Claro, menos ahora es importante. colaborador. colaborador. Antes eras Ahora talento colabora. Hace humano. poco era socios. Usted es nuestro amigo y colaborador. Empleado jamás. Pero ¿Cómo? vaya llega esto. Como el meme este que la empresa que te tiene de informal. Aquí somos una familia. Sí, aquí no es una familia así. Eras el más explotable en el currículum, así que estás en la familia. Y viene con el ponte la camiseta. Ajá. Sí, sí, Vamos sí, hasta sí, las sí. 12 de la noche hoy. Las horas extras y le dan una hamburguesa. Sí. Uy, marica. Eso me recuerda una vez, weón. Eso me recuerda a Latinoamérica. Una vez que trabajé, marica, creo que fueron como unas 20 horas, yo creo, seguidas. De ¿Dándole? trabajo. Algo así. ¿Pero trabajo bruto? No, yo a las 13 ya O sea, estoy que me era- muero. No, pero digamos, o sea, hacer cálculos Hay bien, gente güey. que a las 5 ya está. Desde las 4 de la tarde hasta las 12 del mediodía del otro día. ¿Haciendo Pero, qué exactamente? haciendo- Pues, logística. De eventos. Sí, entonces tocaba, era para un evento de una carrera. No voy a decir la marca porque no nos está pagando acá.
No nos está pagando. No, y ni la Entonces, diga porque se arma un sí, mierdero sí, sí, grande. Ajá. Una carrera que hubo sí, hace hubo una poco. carrera. Hice una carrera, Hace poco no fue. una carrera en algún lugar del mundo. Sí. Usted Sí. estaba en Chile, ¿no? Sí, La carrera de exacto, Chile, en güey. Exacto. Chile. Exacto. Estaba en Chile. Y marica, y iniciar a las 3 de la tarde, cargar cosas, poner pues a inflar los cositos, armar unas estructuras. ¿Dónde Y tengo así- eso, pa' weón? Así, tarran. Culeado. Esto, entonces, culiao. culiao. Y, ¿Y qué? y entonces llegó la hora pues seguimos trabajando hasta tarde y el centro comercial en el que se hacía eso se cierra y no puede salir nadie. Ajá. Entonces nos quedamos atrapados y pues como que ya están atrapados, pues sigan trabajando. Entonces seguimos trabajando toda la noche seguido Aleta. y pues creo que yo no me acuerdo, no recuerdo si nos pagaron bien las horas porque no tengo el cálculo acá. No, pero entonces no mames. Pero nos dieron va a una dar hamburguesa. recluta. Uy, qué gonorrea. No estoy diciendo que no nos ¿Les dieron comida? No, pero no significa, o sea, me refiero a que no compensaron con comida, ¿no? También nos pagaron, ¿sí me van a entender? Entonces, Solo que, pues, igual sigue siendo una jornada muy extensa, güey, o sea, sigue siendo mucho trabajo. sí, pues, usted está en su posición aceptarla o no. Ahora los privilegios. Por ejemplo, ¿cuáles Pero es que- privilegios? vea que- pero no, pero es ¿Una que yo hamburguesa? a lo que yo voy es que por eso le estoy diciendo, usted no es una persona entonces No tengo que derecho ten- a quejarme. referente. no me está escuchando. Usted no es una persona que tenga que mamarse las 20 horas. Si a usted le parece injusto, usted se va. Usted que tiene los privilegios de decir que no. Sí, y no porque es que, como te digo, el centro comercial cerró, no podía cerrar, no podía irme. Claro, y no podía dormir dentro del centro comercial. Sí, afuera, era en el estacionamiento. Entonces, digamos que me recuerda lo de la hamburguesa, porque fue la Porque vez me que la más dieron trabajé. por 20 horas. Sí, y pues una hamburguesa de, bueno, no así la marca, porque esto era McDonald's, gigante, que aquí de no hay esas McDonald's. gigantes que están llenas de ripio, weón. Marica, Ah, de terminé las atorado, de las weón. altas de esas bien chilenas. Sí, 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 sí. sí. Con carne de llama. De llama. Es del Perú, ¿no? Sí. Es que carne de llama. Es que hubo otra carrera en Perú, me confundí. No mames. Pero no veas que uno se queda de eso, pero usted explora las historias, por ejemplo, de las compañías japonesas que tuvieron protagonismo en el auge del Japón, sobre todo en las orientadas al animación? sector del entretenimiento, Sí, eso por ejemplo he visto. Nintendo, ¿sí? Y esa gente camellaba como Parce, sí. explotadísimo, marica, era todo el día tirando código, tirando Y lo peor es que eran trabajos mucho más rudimentarios Sí. y más exigentes. Por ejemplo, yo había visto los de las personas que hacían los cómics y empezaron a hacer las primeras animaciones, que esa gente dibujaba, parce, como por 40, 50 horas, huevón, y estaban en el estudio y Exacto. no salían de ahí y todo eso para una corporación. Exacto, pero entonces ese es como el punto de debate, ¿no? Porque uno dice, bueno, hoy en día nos quejamos, o sea, hoy en día hay mucho más control sobre los derechos laborales de los empleados, ¿sí? Hoy en día el empleado está más, o sea, goza de más privilegios. Está más empoderado. Goza Sí, de más exacto. privilegios Y o más goza de derechos. menos De menos perjuicios. explotación. No, o sea, pasa que aquí entra también el tema de la formalidad y la informalidad, ¿no? El empleado formal goza de muchos privilegios. El empleado formal trabaja un máximo de 48 horas semanales. Poniéndolo en ¿sí? comparación con alguien que no es formal, obviamente. Claro, lo de Tiene formal privilegios. informal. Claramente. Entonces, y tiene, digamos, prestaciones sociales, tiene derecho a pensión, salud, tiene derecho a prima, ¿verdad? No está obligado a contestar el celular después de la hora laboral si lo llama el jefe. Sí, o sea, la legislación laboral de hoy en día apoya mucho al protege, empleado, sí, está protege genial, al está empleado. genial. Exactamente. Pero entonces ahí es como el debate, ¿no? Lo informal o la explotación laboral, la productividad de la empresa. Tengamos en cuenta que eso es formalidad, ¿no? Sí, formalidad. Eso es formalidad porque la realidad es otra. Todos sabemos que, bueno, yo he tenido también alcancé a aprender eso en la carrera, sobre el tema de la realidad sobre la formalidad. Mucha gente goza supuestamente de contratos laborales y no es así. Son Pues- contratos por prestación de servicios y ahí se les quitan muchos privilegios. Claro, ahí está también el tema del debate. O sea, obvio, tienen muchos privilegios, De hecho. los trabajadores tienen muchas cosas, pero realmente las empresas no lo usan. sí, pero Y ahí entonces... ya se entra en un debate mucho más grande porque es en temas de que la economía no da, las empresas tienen muchos impuestos, entonces toca pagar más barato. O sea, ahí se Claro, se es entra en que un ahí conflicto. también entra el tema de
¿Qué era lo que usted ha hecho? La realidad, la formalidad. Sí, sí, bueno, lo que pasa es que la gente ignora, ¿sí? Que hay mecanismos legales que le permiten hacer uso o ejercicio de los derechos, ¿sí? Por ejemplo, la gente que está contratada por prestación de servicios, ¿sí? Si, por ejemplo, de las cualidades de un contrato por prestación de servicios es que no hay una subordinación ni hay un requerimiento de cumplir un horario, ¿verdad? Y órdenes. Exacto, por eso los órdenes son la subordinación. Pero entonces, si el empleado trabaja un tiempo y empieza a hacer efecto el tema de la subordinación, el tema de cumplir un horario, él puede efectuar la queja o la demanda ante los entes encargados de eso. Pero Y, se queda sin empleo. claro, ahí está la Ese es el jugada tema. maestra. Yo no voy a hacer eso si necesito el trabajo, Claro. naturalmente. Me cansé, me aburrí, me harté o me salió otro mejor. Pongo la queja, pongo el reclamo, pongo la demanda. Y tenga la plena seguridad de que los entes, es que no recuerdo el nombre del ente encargado de eso. Yo conozco que defensor del trabajador. Sí, algo así. Pues Esa hay gente, muchos entes. esa gente le Puedes ir ayuda al- mucho al trabajador. O sea, esa figura pública está Puede ser un bastante sindicato. comprometida con los trabajadores. O puede O sea, a ser usted le ayudan, tengan la plena el certeza. Ministerio de Trabajo. Cool. Eso, Sí, eso claro. es muy cool. Lo que pasa es que sí, lo que volvemos a decir, lo que hace que no hagan uso Es que pueden ser que ignoren es que eso. usted lo más probable es que se quede sin empleo, porque usted está, a la final está como en contra de quien lo empleó por eso. Pero usted ya había aceptado los compromisos. Pero entonces también está jugando entra, con la necesidad de las personas. entra a colación, por ejemplo, el tema de las pequeñas empresas. Para una pequeña, o sea, no estoy poniendo a favor ni en contra de ningún bando, simplemente trato de analizar lo más imparcialmente posible. Por ejemplo, una pequeña empresa, sí, que no devengue muchos ingresos, mucha utilidad. Una cosa es devengar utilidad y otra cosa son ingresos. Por ejemplo, un empleado formal, ¿sí? Con todo lo de la ley. No es simplemente el salario mínimo. Hay una cosa que se llama parafiscales, ¿sí? ¿Qué son? Son gastos adicionales que genera para la empresa tener el empleado, como salud, pensión, cesantías, todo este tema. Entonces, realmente no es solo que se desembolse el salario mínimo y el auxilio de transporte y chao, sino que le viene costando a una empresa, a un empleado, aproximadamente 2 millones de pesos al mes, ¿sí? Que son 2 millones, son como $500 más o menos. Exacto, a día de hoy. Que entonces, de esos 2 millones, uno solo recibe 1 millón, que es el mínimo, pero eso no significa que la empresa no haya tenido que gastar el otro millón en tema de parafiscales. Claro, y también ahí vamos a que cada empleado le aporta a la empresa al menos 5 a 6 veces su propio sueldo. Exacto. En teoría. Exacto. Entonces ahí viene también el otro tema que es la plusvalía, ¿no? ¿Qué es la plusvalía? Se valoriza. ¿Qué es la plusvalía? Es lo que yo trabajo, ¿verdad? Para la empresa, yo aporto, yo Valor genero agregado. ingresos para la empresa de alguna u otra forma, bien sean en la parte operacional o administrativa, ¿cierto? Entonces la plusvalía es la ganancia que obtiene la empresa después del costo que yo le significo. ¿Sí? Pero entonces claramente eso tiene que existir para que exista la empresa, lógicamente. Para que funcione. O si no, ¿qué estamos haciendo? Pues sí. Entonces esa es la cuestión con el tema de la formalidad e informalidad. Ahora está el tema de los trabajadores independientes, los vendedores ambulantes, los Y ahorita comerciantes. viene uno súper grande que es el freelance, que yo personalmente ya estoy en la industria del freelanceo hace un par de, no sé, diría años, 1 año, 2 años, y me parece una de las alternativas más independientes que existe, aunque usted se tenga que pagar ciertas cosas de ley y todas esas cosas, me parece muy buena y que casi todos podemos aplicar a ella, casi todos en trabajos de tecnología. Pero es un poco preocupante, ¿no? O sea, el tema freelance. de ser independiente, porque esto llega a un punto en el que llegas a qué edad, weón, y no te has jubilado. Bueno, esa parte, de hecho, el freelance, yo creo que conoce ese factor desde un principio. Sí, Sabe creo que no se va a jubilar. El ideal del freelancer ya no es jubilarse. No es jubilarse. Y no es una meta. Hoy en día yo creo que para los jóvenes no es una meta jubilarnos. Pero entonces no es una meta, no porque no queramos, sino porque No, sabemos que es técnicamente Sabemos que imposible. es muy difícil. Exacto. Sabemos que es muy difícil. No lo sé, pues yo creo que el freelancer tiene ventajas como el tiempo, que por ejemplo puede emplear para desarrollar negocios, puede emplear para desarrollar otras líneas de ingreso que a la final le sustenten más adelante cosas. Es que igualmente yo creo que el freelancer también va muy acorde a en lo que trabaja, ¿no? ¿Cuál es el campo que desarrolla? Porque yo lo veo más por la parte, no sé usted que dice que
está como en esa tónica. Eso es más orientado al sector creativo, ¿no? El tema del freelancer. Ha Relativamente. evolucionado. Y digamos que se ve así, pero De no hecho, exacto. necesariamente. Y por ejemplo, uno ve mucho freelancer que, digamos, domina varios lenguajes. Entonces hace las veces de traductor. ¿sí? Ajá. Ese tipo de cositas. Digamos, una especialidad concreta en algún tipo de ejercicio que le permite desarrollarse como freelancer. Ahora, tiene que ser muy bueno no solo haciendo lo que hace, sino buscando oportunidades, porque realmente está desamparado totalmente. Total, Únicamente eso sí es verdad. consigue lo que él consigue, ¿sí? O sea, Es que tal eso cual. es el lado, como el doble filo del freelanceo. Exacto. Y es que a los freelancers hay meses donde nos va muy bien y hay veces donde nos va muy mal. Exacto. Entonces saber llevar los ingresos porque pues no todos ganan lo mismo. Igual, que este es un tema, yo siento que el freelancer es una palabra nueva, porque eso ya se sabe, ya se conocía antes. Por ejemplo, un abogado antes, se me olvidó cómo se le dice un abogado cuando no está dentro de una corporación, sino que lleva los casos por su cuenta. En fin. ¿Independiente? Sí, pero él tiene un término como litigante o algo así. ¿Litigante? Eso. ¿Licitante? No, lo que dice. Litigante. Esa. ¿Litigante? Eso es un freelancer, prácticamente. No sabía Pero eso. abogado, Ok. ¿sí? Entonces lleva, no están... Sí, más bien ha evolucionado y ahora le ponemos otro nombre, pero eso siempre ha existido. Es la misma todo el vuelta. mundo O sea, hemos el sido. man que vende uvas en la esquina, ¿el man es freelancer? El man verá a qué hora va, a qué hora Sí, ¿sí? técnicamente. Solo que pues, se mezcla con el fenómeno de que Bueno, incluso personas que están dentro de corporaciones tampoco se van a jubilar, ¿sí? Sí. Entonces, y también se mezcla con el tema de que somos millennials y tenemos Bueno, nosotros no somos millennials, pero entiendo. esa sensación Eso lo quería claro. de libertad, Y como también de- esa búsqueda, porque eso es una Sí. búsqueda, ¿no? Que ahorita los jóvenes estamos como en esta onda de que vemos que, bueno, también lo que nos bombardean las redes, y es que 1.000 personas hacen $50,000 desde su celular. Pues, marica, eso lo impulsa a uno también a buscar, Claro, averiguar al menos cómo es la vaina. Sí. Y uno se termina metiendo en ciertas cosas que a mi parecer y a mi criterio, es excelente que tengamos esa búsqueda. Porque hoy en día es el momento más fácil para hacerse millonario o al menos rico a partir de internet. sí. Está la información, está todo allá afuera. Lo que Sí. pasa es que, claro, desde Latinoamérica vemos eso es un poco más difícil porque no tenemos inversión, tenemos capital para invertir. Y porque así es nuestra esencia. Nosotros creemos en el trabajo bruto, ¿sí? Desde Sin duda. por Sí, sí. historia de nuestros ancestros, lo de nosotros es el trabajo bruto, ¿no? Untarnos de tierra. En cambio, lo de los países desarrollados es... Y es que- relacionar el trabajo bruto y el esfuerzo con que entre más esfuerzo, entonces va a ganar es más. que usted claro. no está Y acostumbrado, ya lo bueno es que ya sabemos Es- que es- no es es lo así. que le dicen. acostumbrado a las 12 horas de trabajo, parce. Es lo que le dicen los papás a uno como, mano, Yo a su edad. la única forma de usted trabajar es, de conseguir dinero es trabajando, ¿sí? No hay otra forma. Trabajar duro, es lo que le decían a uno. Sí, sí, sí. Y lo que mucha gente aún sostiene. Y la filosofía de levántate a las 4 de la mañana, si no, Exacto, no y serás no nadie. necesariamente tiene que ser así. Hay muchas formas, solo hay que saber utilizarlas. Hay que Sí, ser- no, trabajar de manera inteligente también. Exacto, es que Todo es eso eso, es. y eso apoya se sustenta en la educación y en el qué tan autodidacta, porque al final muchos de los freelancers somos autodidactas. Yo, por ejemplo, la profesión que ejerzo hoy, lo que me da dinero hoy, es algo que aprendí por mis propios medios, que claro que existe un privilegio, que sí, que tuve el tiempo, tuve de pronto las herramientas económicas, pero fue mi decisión y eso es lo bonito, eso es lo que tenemos los freelancers y los jóvenes hoy en día. Podemos hacerlo todo desde el computador o todo remotamente y, no sé, aportar en otras partes. Sí, y lo bueno que se ha visto es como las empresas también han, bueno, no es muchas, pero digamos que en las agencias se ve más, ¿no? Que contratan sin necesidad de tener un cartón. Y en las ¿qué? Agencias como publicidad y todo eso, y bueno, que es trabajo creativo lo que decían él, pero lo que no es trabajo creativo también, por ejemplo, el trabajo de los contadores. Hoy en día en trabajo de los contadores es un trabajo freelanceado, Sí. ¿sí? Que sí, bueno, en Colombia sigue siendo un problema y todo eso, que es mal pago, pero yo lo puedo hacer desde mi casa. Sí, pero entonces hay, por ejemplo, lo que decía Sebas Borda del tema del título. Claro, digamos, muchas empresas contratan sin necesidad del título, pero son empresas orientadas a ese sector creativo. ¿Por qué? Porque usted puede sustentar su trabajo con su historial de trabajo, ¿sí? Pero usted como contador, ¿cómo va a sustentar su trabajo sin un título? Imposible, ¿sí? Y una empresa formal, ¿cómo lo va a contratar a usted como contador sin un título? Imposible. Pues, O sea, el tema sí. de las cuentas, ¿sí? Del estado de resultados y los impuestos sobre todo,
es un tema muy delicado. O sea, una empresa con un mal contador puede irse a pique de una vez al suelo, ¿sí? Entonces es algo que, claro, usted requiere un conocimiento, pero más que eso requiere una certificación de que usted es una persona capacitada, de que usted es mano de obra capacitada. Sí, ¿Y yo cuál es siento- esa certificación? Un título. Yo pienso que eso es cuando pone en riesgo muchas cosas. Un médico, un contador, Claro, un naturalmente. veterinario. Naturalmente. Pero, por ejemplo, no sé, que, bueno, en el aspecto creativo, digamos que todos sabemos que pues lo puedes sustentar con Sí, eso. tiene toda la razón. Me retracto del tema de los contadores porque sí es verdad, uno tiene Sí, que no, con los sustentarlo. contadores tienen que Claro. sustentar porque... Total. Porque- O sea, sí, igual sigue siendo freelancer en ciertas partes, pero está bien. Porque imagínese usted, por ejemplo, es que es el tema de las empresas consolidadas seriamente, ¿sí? Llamémoslo así. Usted debe tener un título universitario, ¿sí? O tecnólogo o técnico, pero debe tener un título. Es necesario. Usted puede ser no la mejor opción, pero si usted tiene un título, está por encima del que no tiene el título, aunque sea más bueno que usted en el oficio. ¿Por qué? Porque si usted decide contratar al que no tiene el título y resulta que lo hace mal, hermano, ¿por qué lo contrató si él no tiene un título? ¿Sí? Ya. El título, como le indico, el título a usted no le da más habilidad que al otro, pero le certifica a usted de que usted es mano de obra capacitada para hacer determinada labor. ¿Sí? Entonces, el título es hoy en día indispensable, un título universitario, si usted quiere aplicar a un cargo de esa índole. Ya si usted es, por ejemplo, un freelancer como Sebas, más De trabajo orientado creativo. a un trabajo artístico, creativo, que puede sustentar, ¿sí? ¿Cuál es el catálogo suyo? El catálogo no, sino Portafolio. el portafolio suyo, su Instagram. ¿Sí? Si usted tiene una cuenta de fotografías, no, estas son las fotografías que yo tomo. Tal, entonces le gustó, venga, trabajemos, freelancer. ¿Sí? Porque no es algo que si sale mal me vaya a fregar la empresa Claro. en términos legales o financieros. Simplemente si no me gustó el trabajo, pues, mano, lo siento, no me gustó. Siguiente, ¿sí? O sea, digamos que por esa parte el freelancer, claro, y por ejemplo el tema de la traducción, que es algo mínimo. Pero es algo... raro, ¿no? Porque, por ejemplo, mi papá, mi cucho, no tiene muy pocos estudios, pero tiene una experiencia, weón, que a veces la hoja de vida no se puede enviar ni por correo. Es muy pesada, toca comprimirla y hacer un poco de cosas. Y él, pues, obviamente, estamos hablando de que hace muchos años la gente, pues, no importaba si tuviera título, pero se les daba mucho más la oportunidad. Siento que es por el tema de, pues, de que las empresas están buscando ser más eficientes, pues no se pueden dar el lujo de dar oportunidades como lo hacían antes. Claro. Sí. Y Sí, Cucho, todo cambió. sí, no, mi Cucho se inició en las petroleras, trabajando con empresas importantes como mecánico de carros. Y le dio una oportunidad y ahora es muy buen mecánico. Que cuando lo van a contratar no, ni preguntan si estudió algo. Solo miran su hoja de vida y con eso dice mucho. Exacto. Por ejemplo, mi abuelo, gran hombre, si me está viendo. Todavía nos abuelito. acompaña. Sí, todavía nos acompaña. Saludo, abuelo. Ojalá nos vea en algún momento. Mi abuelo, gran hombre. Uy, marica, sería muy interesante que uno le corte ahí, que si estemos por ahí y su abuelo haga como así un scroll y vea un clip de Mentes Dispersas. Sí, a él le cuesta un poco el tema del celular, la edad. Yo lo entiendo. Pero no, el abuelo tuvo una vida muy, muy particular. Él entró, por ejemplo, él se graduó de un colegio técnico, ¿sí? Y entró a trabajar en Avianca. Pero él tenía su certificado de capacitación, era un título de bachiller técnico, ¿sí? Y él entró a Avianca como técnico y él cuenta que lo primero que lo pusieron a hacer fue limpiar unos tornillos. O sea, sí. Y entonces él fue escalando y llegó a ser el duro de duros de los técnicos de Avianca sin ningún título universitario, ¿sí? Más que el aprendizaje. Más que el aprendizaje y la experiencia. Experiencia. Y él hoy en día... Es un avión, güey, ahí ponen... Claro, hoy en día, y él cuenta miles de anécdotas de cosas que él hacía. Por ejemplo, una vez que el avión se varó y limbó unas turbinas y no sé, eso no se puede hacer porque eso tiene un peso ideal, ¿no? Una composición ideal, pero entonces que el avión arrancó. Entonces, o sea, cuenta muchas cosas, ¿sí? Que él hizo, bueno. que hizo sin tener un título universitario ni nada así. Pero Suerte, entonces- mucha suerte. Y hoy en día... Y un rango de suerte para que el avión no hoy se en cayera día- muy... No, eso no es suerte, eso es sabiduría. No, pues sí, pero al mismo Yo- tiempo está como... Yo defiendo a la Limó abuela. la turbina y sacó acá un tornillo para compensar el peso. O sea, él conocía su máquina, ¿no? Es que sí, el man es perro viejo y es profeta en lo que hace. Ajá, Igual eran exacto. aviones de antes, está bien. Sí, pero entonces él, por ejemplo, ahora goza de una pensión de Avianca, que pues con eso vive, Genial. ¿sí? Qué, Y- qué bueno, ¿no? Qué, sí. qué suerte. Y Bueno, entonces, no, pero y ahí trabajo. está el tema, él no estudió eso.
Él estudió en su colegio técnico, sabía algo de motores, algo. Y la prueba para entrar a Bianca fue, venga, ¿esto qué es? ¿Ese motor qué? Dígame las partes. ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace esto? Yo, pues, no, ese es tal cable, tal tornillo, tal. Ah, listo. Entre. Ya sé, pero eso estamos hablando de unos 30, 40. No, mucho más, por ahí unos 50, 60 años. Sí. Pero entonces, claro, ¿cómo cambian los tiempos? ¿Sí? Ahora eso es imposible. Claro. Que usted entre, Sí. que usted entre a Bianca con un título de bachiller. O sea, usted puede entrar claramente a trapear o a barrer. Sí, pero a usted a meterse a la parte de los motores. Mecánica y imposible. todo. Usted tiene que saber, o si no. Y si usted no sabe, hay 10.000 que sí saben. Sí. Total. Y que están certificados. Y que están en la puerta esperando el trabajo a que usted se caiga. Exactamente. A que lime mala. Sí, la turbina. La turbina. ¿Qué? A que elimine la turbina. Qué vuelta, weón, qué vuelta. Uf. Sí, sí, sí. Bueno, gente. Creo que sí, creo que ha sido todo. Ha sido una larga charla. Tocamos muchos temas. Tocamos bastantes temas. Y hay más. El último tocamos bastantes temas, pero siento que al principio hubo dos ejes centrales, que fue La AI la AI y la educación. Después hablamos un poco sobre negocios, y de negocios se desprendió todo esto. Sí. Pues Bueno, aquí hay un poquito como igualmente, Igual. a mí me gustaría de pronto aclarar que todo lo que personalmente yo haré aquí es desde mi punto de vista, no es una opinión muy personal y sí, que todo. puede naturalmente estar errada y puede haber cometido Y errores. por lo general cambiamos de opinión, Mi que eso es lo discurso. que nos dimos cuenta Sebas y yo, que estuvimos publicando episodios que grabamos hace como 10 meses más o menos. Y claro, las opiniones, usted se va a ver dentro de 10 meses este podcast y usted va a cambiar en la mitad de las cosas que digo. Y claro. es que Pero incluso es bonito, así es no bonito pasen 10 esa meses. retroalimentación. Sí, así no pasen 10 meses, horas. Sí, total. Sí, O sea, sí. siempre cambiamos de opinión, entonces nada, todas las opiniones acá son completamente, pues, no completamente, pero a lo mejor sí personales en gran parte, Ajá. las opiniones, y estamos en derecho a errar, así como ustedes están en derecho de criticar, así que todo bien. Y como hemos dicho, esto es un podcast de ideas. Entonces la idea Es tener ideas. La idea es tener ideas. La idea es que ustedes aprendan y aprendamos, o ponerles una semillita de algo que les guste y comiencen a buscar por su cuenta. Y pues nada, Dani, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Gracias por la información, por todo lo que nos transmite. Sebas, gracias por venir. Y nada, gracias a los que se quedan hasta esta parte del episodio. Ya saben que si les gustó, por favor, denle un like, pueden compartir y seguirnos en todas las redes. Y nos vemos en el próximo.